A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Quiteños, este programa donde siempre abordamos temas de interés local, nacional, y siempre conversamos con personajes de la quiteñidad, personajes de nuestra ciudad, gente que vive el día a día y que nos ayuda a construirla, sin duda alguna con su esfuerzo, como cada uno de ustedes que nos acompaña. Hoy vamos a tratar un tema importante. Hace algunos días pasamos el Día del Periodista, el Día del Periodismo, y esta actividad es importantísima porque es la que nos permite conocer, nos permite estar informados de qué es lo que sucede en el día a día, en las decisiones tanto nacionales como locales, políticas, coyunturales, deportivas y demás. Y hemos decidido conversar sobre este tema con un personaje que nos ha venido acompañando durante mucho tiempo atrás ya en el tema del periodismo, y hablo nada más y nada menos que Alexis Moncayo. Bienvenida, Alexis, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí presente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú en el periodismo? ¿Hace cuánto tiempo nos estás acompañando en esta muy noble labor? Aparte de esto, tú sí eres periodista. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Me siento pues muy, muy honrado y es un honor estar aquí contigo en este espacio. Haciendo periodismo desde el año 2000, finales del 2005, 2006, que empecé como reportero de noticias en un canal de UHF también, en RTV, que ya se proyectaba como un canal de noticias en esa época. Eran los primeros meses y primeros años de esa televisora, y ahí empecé. De ahí seguí mi camino, pasé por otras 3 empresas nacionales de comunicación, haciendo siempre periodismo vinculado con, sobre todo, la política, especializado un poco más en temas parlamentarios, en cobertura legislativa, pero jamás alejándome de los temas sociales que han sido, digamos, los que a mí más me han llenado, las coberturas que yo más recuerdo, las coberturas que más me han marcado. Podría mencionar 2 que son, me parece a mí, trascendentales. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más importante? La del terremoto. Creo yo que eso le pasa a la mayoría de periodistas, incluso que están metidos en el tema político. Te genera un impacto muy fuerte. Totalmente, Eduardo, totalmente. Eso te genera un vínculo muy fuerte. ¿Dónde lo viviste tú? Con la gente, con la ciudadanía. Yo estuve en principio en la zona de Esmeraldas, estuve siempre en Muisne y Chamanga, que fue la parroquia más afectada de Esmeraldas, pero yendo y viniendo también de Manabí. Y los días posteriores ya estuve más en Pedernales, en Manta, en Bahía, en Puerto Viejo, viviendo muy de cerca cuál fue el drama de la gente. Y esa cobertura creo que, como a mí, a muchísimos otros colegas también los marcó. Y yo tuve la suerte de visitar Manabí, el aniversario 1 y hasta el 3, viendo también la fase de recuperación, y eso es algo que también te va generando un nivel de empatía muy fuerte. Yo que soy chagra, soy de la provincia de Bolívar, como toda mi familia, quiero mucho a Quito, es mi ciudad, la siento como mía, como propia, pero siendo de provincia, viviendo en Quito, te genera un nivel de empatía muy fuerte y una cercanía muy, muy intensa con Manabí. Ver cómo esa provincia salió adelante, cómo está
reverdeciendo, cómo está nuevamente saliendo adelante, ha sido un impacto muy fuerte. Y con toda esta historia que nos relatas un poco, no puedo evitar la pregunta de preguntarte, decirte, ¿qué es ser periodista en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que te genera? No solo es la comunicar, sino también esta convivencia con la gente en los reportajes. ¿Qué simboliza para ti el periodismo? El periodismo es uno de los oficios y de las profesiones más nobles que puede haber. En mi caso fue algo que nació personalmente, porque suele pasar que en las familias, no sé si eso ocurre en su caso, pero en el mío yo soy el único periodista, porque en las familias suele haber tradiciones, ¿no? En mi casa hay abogados, hay médicos, hay gente que se dedica mucho a la construcción, hay agrónomos, pero no había periodistas, y a mí fue algo que me nació, ¿no? Entonces, rompiendo quizás el tema de las tradiciones, de que tienes que ser abogado como tu abuelo y cosas por el estilo, en mi caso dije, no, quiero ser periodista. Y el periodista, digamos, tiene esa perspicacia, ese olfato a ratos para determinar algunos aspectos, para la noticia. Para estirarle la lengua al entrevistado también. Por ejemplo, para eso, o para olfato para algunas cosas, ¿no? En el campo legislativo, por ejemplo, tienes que estar siempre muy vivo, ¿no? Tienes que siempre tener bastante olfato para saber qué es lo que puede hacer determinado bloque, por qué algún legislador a la hora de votar decidió abstenerse, no seguir la línea partidista. O sea, tienes que tener mucho olfato. Es una profesión que además te obliga a estar permanentemente informado, estar al tanto de todo, exactamente, ¿no? Sí. No perderte de una. Así es. Pero la parte más bonita, la interacción con la gente. Sin lugar a dudas. Creo que eso es Porque eso le pusiste más pasión cuando me narrabas lo que te pasó en Manabí. Es que eso lo que te pasó en el terremoto de Esmeraldas, digamos. Eso es lo más interesante y lo que yo sí, en realidad, como lo notó Eduardo, lo que más destaco del periodismo es eso, ¿no? Esa cercanía que logras tener con la gente. Tienes que convertirte en un mediador también, ¿no? Yo destaco mucho, por ejemplo, el trabajo que hacen los periodistas de noticias en la comunidad. Ellos llevan a sus periódicos, a sus canales de televisión, a sus radios, las inquietudes que tiene la gente en los barrios, y a través de eso las autoridades del municipio, de los gobiernos locales, del gobierno nacional también conocen las inquietudes de la gente y va generando un nivel de cercanía, ¿no? También te conviertes como un mediador. Mira tú, que es tan importante el contacto con la gente que hemos tenido en nuestro país varios casos de periodistas que han dado el salto a la política. Así es. Por ese nivel de simpatía, de cercanía que tiene con cercanía y comunicación, de empatía, ¿no? Claro, así es. Sin duda. Oye, pero en todo esto también, ya que narrabas también esta personalidad política que tiene que estar detrás del periodista también para tener esa astucia, para tener esa viveza, para entender. Y también haya entrado una parte que por unos ha sido muy cuestionada, por otros no. Yo he sido de los que no he cuestionado, salvo en casos demasiado extremos que ha sido evidente. El tomar partido, el tomar un lineamiento, ponerse de un lado más que del otro. ¿Cómo le ves? ¿Crees que el periodista debe tomar una postura ideológica? ¿Debe estar de un lado o del otro? ¿Debe ser el neutral? ¿O debe defender lo que él cree? A ver, esto que acabas de mencionar me parece a mí que es fundamental, pero al mismo tiempo es un hilo muy fino que a veces suele romperse. La política está en todos los ámbitos de la vida, de la cotidianidad. La política toca la salud, toca la educación. Ahora mucho se habla del tema de la politización de la justicia, o a la inversa, de la judicialización de la política y de tales. Y la política también está en la cotidianidad, en el día a día del periodismo. Un periodista que se diga que es apolítico está mintiendo. Pero también yo creo que, como decía Saramago, hay que romper ciertos mitos. Ese de la independencia es un mito. El de la objetividad también viene a convertirse en un mito. Porque un periodista, cuando hace, por ejemplo, opinión, o cuando hace periodismo de interpretación, está poniendo por delante su subjetividad. Es, digamos, también desde mi visión, desde mi sesgo, desde mi postura política ante la realidad, doy el criterio sobre determinado tema.
Creo que es bien complejo mantener una neutralidad. Por citar un ejemplo, sobre la protesta de los jubilados. ¿Cómo mantienes la neutralidad cuando hay una causa que es absolutamente justa? Exactamente, y uno es humano. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, mantener neutralidad sobre las nuevas causas. Yo me considero un tipo totalmente pro derechos y yo estoy abiertamente a través de mis redes sociales o de los comentarios en el medio de comunicación en el que estaba, a favor del aborto, a favor de las causas como el feminismo, el ambientalismo, etcétera. Entonces, ahí mantener todo esto que yo comparto, tal vez no cuando hay periodistas que han llegado al extremo de convertirse en odiadores y nada, porque creo que también hay extremos y extremos, ¿no? Y todos extremos negativos. Pero ¿crees que esto afectó un poco en tu carrera? O en el último, no sé si en tu carrera, rectifico, en el último tramo de tu carrera. ¿Qué cosa? Esto del tú haber tomado una definición, defender, una postura, tomar partido por algo. Tomar partido por algo, el defender tus causas. No creo, porque esas causas, digamos, no fueron las que generaron mi alejamiento del periodismo o de los medios. Probablemente había gente a la que mi postura con respecto a los temas políticos sí les generaba algún tipo de incomodidad. Yo fui crítico antes del correísmo, durante el correísmo y después del correísmo, pero hay niveles de tolerancia. Probablemente la gente cree que hoy hay más tolerancia y yo creo que los niveles de intolerancia son exactamente iguales. ¿No ha mejorado el tema de la libertad de expresión desde tu perspectiva? Yo creo que no. Y ese es un tema que el Ecuador tiene que ir trabajando lo mejor. Esto no es cuestión de que vengan misiones internacionales a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Si tienes libertad o no tienes libertad de expresión. Exactamente. Creo que los ecuatorianos somos los que tenemos que ir mejorando y tratando de que en realidad el discurso de la defensa de la libertad de expresión no sea solo eso, un simple relato que se queda ahí en simples declaraciones públicas, sino que sea realidad, que sea absolutamente cierto, que no sea un discurso de doble rasero, sino que sea algo que se cumple y que se cumple para todos, porque hay algo que yo he notado en los últimos meses y es que la libertad de expresión es buena siempre y cuando defienda mis principios y mis intereses y no los de los otros. No, ya no me gusta, ya me incomoda. O defiendes la libertad per se o mejor no la defiendas, ¿no? Correcto. Y a todo esto tú dijiste una frase que no me agradó. Dejé la política, mi distanciamiento del periodismo. ¿Significa esto que dejaste el periodismo? De momento sí. Creo que para mí no es el mejor momento para hacer periodismo, sin lugar a dudas. Y esto no es que estamos heredando algo que nos dejó octubre de 2019. No es que estamos heredando algo que nos dejó el gobierno anterior, sino que es un proceso ya de muchísimo más tiempo atrás. Esta denominada crisis del periodismo y de la credibilidad es algo que no nace ahora, que no tiene que ver únicamente con lo que ocurrió en octubre, sino que probablemente ahí se profundizó, sino que tiene que ver con cosas que venimos arrastrando y sobre las cuales me parece a mí que no estamos trabajando de manera correcta. Digo, no estamos trabajando porque yo me considero periodista, más allá de que no estoy en ningún medio, por lo que yo citaba en el primer tramo del diálogo, y es el hecho de que cada vez nos vamos alejando más de la gente y nos vamos acercando más a precisamente los intereses, o vamos cerrando ese espacio que es tan rico de discusión, el de las salas de redacción, donde hay visiones únicas y donde ya no hay esa multiplicidad de criterios, donde hay gente que discrepe, donde hay gente que ponga una nota quizás picante, un poco más divergente, exactamente, sino que nos dedicamos a hacer única y exclusivamente lo que nos dice el director y para de contar. ¿Las líneas editoriales marcan mucho la línea? Veo que sí. O sea, yo por lo general en las salas de redacción siempre era el que ponía la nota incómoda. O sea, yo si todo el mundo decía hay que hacer esto, todo verde, yo les decía no, veamos matices, ¿no? Capaz que hay un celeste, hay un gris. Digamos, porque esa era mi característica. Ojalá no se vaya perdiendo la criticidad. Creo que ese es uno de los
de las virtudes que debería tener el periodismo. El maestro colombiano Javier Darío Restrepo, que falleció recientemente, él decía que una de las principales virtudes que debe tener un periodista es ser autocrítico. Y yo creo que últimamente, y cada vez somos menos autocríticos los periodistas, porque a ratos da la impresión de que hay gente que haciendo periodismo se cree intocable. Así es. Y se cree perfecta, y no hay tal. O sea, como todo ser humano tienes muchísimos defectos, tienes imperfecciones, sobre las cuales además, si es que alguien te las hace notar, puedes ir corrigiendo. Pero resulta que al periodista no le gusta que le hagan notar eso. Por un tema de vanidades, de egos. La comodidad de tu espacio, el de sentirte poderoso en tu medio de comunicación. Quedarte con tu verdad. ¿No? Y ser el dueño de la verdad. Correcto. ¿Y hay alguna, la pregunta más incómoda tal vez, ¿existió presión para la toma de tu decisión? A ver, presión del medio no. De hecho, Radio Majestad, debo reconocer y destacar que siempre fue un medio de comunicación privado con una línea de absoluto respeto a quienes manejábamos el noticiero. Jamás me había sentido tan cómodo en un medio de comunicación. Nunca nos impusieron un entrevistado ni un tema, y tampoco nos vetaban entrevistados o temas. Podíamos hablar de todo con todos. Era impresionante. O sea, fue el medio perfecto para hacer comunicación hasta el último día. De hecho, la administración de la radio a mí me pidió que no me vaya, que me quede, pero es una decisión personal, porque que además creo que este momento de crisis personal te abre otras oportunidades, y en mi caso, por estar muy metido en el tema laboral, me había despreocupado de la preparación académica, y creo que era el momento de empezar a plantear otro tipo de retos académicos que ahora mismo estoy aplicando. O sea, por ahí vas. Sí, para además vas a tomarte desintoxicarme de lo que pasa en el Ecuador, salir vas a tomar un respiro de la vida pública, del periodismo. Te vas a dedicar a la academia un rato, a estudiar, pero seguramente te volveremos a ver en las canchas periodísticas. ¿Quién sabe? Porque suelen decir cuando los que hacemos un poco de política, ¿no? El que ya estuviste una vez, siempre te estarás queriendo llegar de alguna vez porque te pecó el bichito. Lo mismo pasa, entiendo yo, con el periodismo. Probablemente sí. Estoy seguro que sí. O sea, porque además es algo que llevas en la sangre, y que en mi caso a mí me gustaba muchísimo. Lo que veníamos haciendo 9 años con el Fabricio Belén en A Primera Hora es probablemente el proyecto periodístico más importante de mi vida. Yo lo siento como mío, como tal, lo sigo viendo, lo sigo escuchando todos los días. Verlo ahí donde está ahora, convertido en uno de los mejores noticieros de radio de Quito y del país, porque ahora a través de la magia de las redes te siguen no solo en el Ecuador, sino en el resto del mundo. Eso es algo que a mí me llena de mucha satisfacción, y ojalá algún rato capaz y vuelvo, ¿no? Eso no lo dudamos. Alexis, muchas gracias por acompañarnos. Este tiempo estuvo muy cortito, nos quedaron algunos temas sobre el tapete, pero seguramente tendremos otras oportunidades para reencontrarnos en los medios de comunicación. Ahora hemos cambiado de papeles. Así pasó, ¿no? Cuando el diálogo antes tú me entrevistabas, ahora me tocó a mí. Es difícil ese cambio de roles también, ¿no? Dificilísimo. Pero bueno, muchísimas gracias y esperamos volverte a ver en las canchas periodísticas, porque es necesario tu punto de vista, que siempre ha sido muy alineado, muy correcto y muy serio. Así es que ojalá y te tengamos de regreso nuevamente en el ámbito periodístico lo antes posible. Muy amable. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo. Nos vemos la próxima semana, seguramente con temas importantísimos y que llamarán siempre su atención. Un abrazo a cada uno de ustedes. Esto ha sido Quiteños con Eduardo del Pozo. Un gran abrazo y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,